Evangelio. Amén. Y el Evangelio va acompañado de las epístolas. Las epístolas son parte del Evangelio. Es la consecuencia del Evangelio. Es la amplitud, la extensión del Evangelio. Porque las epístolas, que son las cartas de los discípulos, de los apóstoles, certifican el Evangelio. Y eso debemos entender. De otra manera no tendremos poder. No hay otro poder. Los griegos piden señales. Perdón, los griegos piden sabiduría. Los judíos piden señales. Pero Cristo dice que solamente daría la señal de Jonás. La señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? ¿Cuál es la señal de Jonás? ¿Qué contiene Jonás para ver cuál es la señal en él? Jonás es una historia corta en las Escrituras. Vemos una etapa de desobediencia, una etapa de consecuencia y una etapa de arrepentimiento. Una etapa de restauración a la obediencia. Fue restaurado a la obediencia. Finalmente él obedeció lo que había sido enviado a hacer. ¿Cuál fue la orden que se le dio a Jonás? Ir y predicar. ¿A quiénes? A la gente terrible, a la gente difícil, a la gente que posiblemente no iban a querer oír, a la gente que posiblemente iba a rechazar el Evangelio. No quiso ir Jonás, no, porque seguramente Dios los va a perdonar. Esos son unos malditos, porque ciertamente eran malditos. Esa gente descuartizaba, esa gente mataba y descuartizaba, esa gente era terrible. Lo que escuchamos hoy de que una bomba, que otra bomba, que un incendio, que otro incendio, que una muerte, que otra muerte, que matan a un chofer, que matan al cobrador, que matan, extorsionan a los sicarios. Eso no es nada a lo que ocurría antes. No es nada. Pero Dios nos envía a predicar a las calles, y en las calles encontramos a esa gente. Porque esa gente transita, se mueve. Ellos se mueven, sus familias, se mueven en las calles, se mueven en los mercados. Y es ahí donde Dios nos envía a predicar su palabra. En estos últimos tiempos que quizás se cierran las puertas a la predicación, Él nos ha enviado. Pero el enemigo no descansa. El enemigo está trabajando y su trabajo es bloquear todo lo que a él le sea impedimento a su obra. ¿Cuál es la obra del maligno? Matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Él me dio vida cuando envió gente a predicar el Evangelio. Gente que predicaba el Evangelio. Yo estaba en una situación como acorralada y no podía moverme. Y cuando una vez estuvieron predicando así al aire libre, yo me acerqué, porque Dios me puso en una situación de necesidad, en una situación de angustia. Gloria a Dios. Y ahí fue. Nunca fui a sus iglesias, porque eran diferentes predicadores. Nunca fui a su iglesia. Pero ellos cumplieron la tarea. Yo sé que hemos predicado aproximadamente como 10 años, o 14 años. Hemos predicado. De todos ellos que han oído la palabra de Dios a través de nosotros, instrumentos de barro, estoy más que seguro que ocurrió lo que me ocurrió a mí en ellos. Quizás un 10%, un 15%, un 20%, no lo sé. Un 30, 40, 70% ya esté en alguna iglesia. Eso Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. No sabemos cuántos se salvaron de todos los que han predicado en la calle. Pero yo soy uno de ellos. Yo
porque se salvó. Los que predicaron ni siquiera saben que yo me salvé. Porque Cristo me salvó. Porque Él los envió a ellos a predicar el Evangelio, la palabra, su palabra. El poder de Dios, el Evangelio. Ese poder de Dios me liberó de las cadenas que yo no podía ni sostener, cadenas que me arrastraban, o que yo arrastraba. Me liberó. Pude entender que Dios sí me amaba. Amén. Por eso dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí es donde muchos se pierden cuando leen esta palabra. Piensan que es un asunto para los judíos y para los griegos. No entienden, se quedan ahí en la letra. La letra mata. La letra mata. ¿Cuántos judíos es que hay que han oído el Evangelio? Ni siquiera lo quieren oír. Lo rechazan, para ellos es algo fuera de... que no es para ellos, fuera de su mente. Sin embargo, a ellos es enviada esta palabra. Y también al griego. ¿Qué es el griego? El griego es un gentil. Es donde empiezan los gentiles, lo más cercano a los judíos. Y todos los que no son griegos, pero son de otras naciones, de otras ciudades, de otros pueblos, también son considerados gentiles. Los samaritanos, los turcos, luego vienen los españoles, los europeos, y luego vienen los americanos, los asiáticos también, y los americanos. Muchos rechazan este poder que Dios ha enviado. Poder para salvar a la humanidad, para salvar al ser humano. ¿De qué nos salva esta palabra? El poder de Dios, ¿de qué nos salva? Nos salva de la ignorancia. La ignorancia de lo que se mueve en los aires. Ignoramos lo que se mueve en los aires cuando no tenemos este poder de Dios, que es el Evangelio. Ignoramos que hay principados, ignoramos que hay potestades, ignoramos que hay gobernadores de las tinieblas en los aires. Ignoramos que hay huestes, hay todo un ejército de demonios moviéndose en los aires. Cuando nosotros no tenemos el poder de Dios, que es el Evangelio, la palabra de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios a la vez es el verbo que se hizo carne, es Cristo. Porque en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Cristo, el verbo. La palabra es Cristo. El Evangelio es Cristo. Amén. Cristo en nosotros, Evangelio en nosotros, poder en nosotros, poder de Dios en nosotros. Entonces, cuando los espíritus malignos, las huestes espirituales, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas ven a Cristo en nosotros, ven al que venció la muerte.